Hola a todos, mi nombre es Gustavo Vidal, coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de FACEN, y en esta oportunidad vamos a compartir esta información sobre la seguridad y salud en el trabajo. Esta capacitación se denomina reinducción porque es un recordatorio, un refrescar conocimiento, un actualizar información general sobre el sistema de gestión de SST. Y lo que queremos es darles a conocer o refrescar esos alcances, componentes y procesos clave, resaltando el rol protagonista que tienen los trabajadores. Entonces definamos primeramente la seguridad y salud en el trabajo como un enfoque multidisciplinario, porque intervienen otras especialidades como la medicina, el derecho, la ingeniería, entre otras, y que se orienta todo el esfuerzo en el ser la identificación, la evaluación y control de los peligros y riesgos presentes en el entorno laboral. ¿Para qué? Para prevenir lesiones y enfermedades y otros daños relacionados con el trabajo y promover de manera general la salud. El sistema de gestión viene siendo entonces ese esfuerzo que se realiza al interior de las organizaciones para anticiparse, hacer un reconocimiento, evaluación y control de los riesgos presentes que puedan afectar la salud de las personas. Vamos aquí rápidamente a hablar estos conceptos de peligros y riesgos que muchas veces pueden causar confusión, incluso a personas en el medio. Entonces, ¿qué viene siendo un peligro? Cuando hablamos de peligro, hacemos referencia a un elemento, a una incitación, a una condición, a un acto que tiene la potencialidad de causar daño. Recuerden bien esa palabra, tiene el potencial de causar daño. Ejemplo, un piso mojado tiene el potencial de causar que una persona se resbale, una conexión eléctrica porque tienes contacto con la energía, o un producto químico que puede ser peligroso dependiendo de la formulación que tenga, una alta temperatura. Entonces ese elemento está presente en el medio ambiente de trabajo. Pero ¿qué viene siendo entonces el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un evento adverso por exposición a esa condición peligrosa, a ese elemento peligroso que está presente. Entonces, existe el piso mojado, pero si dos personas encuentran bajo esa situación, pero una de ellas tiene un calzado con suela antirresbalante, va a tener menor probabilidad de tener una caída. El riesgo existe, pero va a ser menor. En la conexión eléctrica, casi todos los elementos que nosotros utilizamos utilizan electricidad, pero no es mismo un trabajador de teletrabajo que va a conectar su equipo a la energía eléctrica que un trabajador que labora todo el día en una línea eléctrica como liniero. O sea, va a haber mayor exposición y mayor va a ser el riesgo de sufrir un accidente. Y así con cualquiera de los otros elementos. Entonces el peligro es ese elemento que tiene el potencial de causar daño, y el riesgo es la probabilidad que efectivamente se materialice y pueda haberse afectado a la persona. Esta es la clasificación que existe en Colombia de los agentes de riesgo. Comenzamos con los biomecánicos, que hace referencia a manipulación de cargas, esfuerzos, posturas prolongadas. El físico, hay más factores, sin embargo, estos son los más conocidos: la iluminación, ya sea por eficiencia o por exceso, el ruido o la temperatura. Y es los psicosociales, que tienen que ver con la organización del trabajo, con la definición de las tareas, con las responsabilidades, con las relaciones que existen al interno y que existen en todas las organizaciones. Sin embargo, dependiendo de cómo sea esa organización del trabajo, dependiendo de cómo sea el liderazgo, va a ser positivo o va a ser negativo. Los biológicos hacen referencia a la exposición a hongos, a virus, bacterias, pero en general a cualquier elementos de origen vegetal o animal. Entonces ahí se incluye también el polen, el acerrín, vectores que transmitan enfermedades o venenos de origen animal. El químico son todos los productos industriales que ya tienen una formulación y que tienen una potencialidad de causar daño. Y los fenómenos naturales también se encuentran presentes en casi todas partes, porque en la mayoría de los lugares sí va a depender de la ubicación geográfica, pero va a haber en general una exposición a inundaciones, exposición a derrumbe, exposición a sismos, a huracanes, a erosiones volcánicas.
a tormentas eléctricas. Y tenemos por último las condiciones de seguridad. El riesgo público hace referencia a la probabilidad de que haya robos, atracos. Está el tecnológico, que es la probabilidad de que ocurran explosiones, incendios. Los accidentes de tránsito son aquellos referidos a los que en el ejercicio de su labor, de su trabajo, tienen que hacer desplazamientos. El locativo son todas las superficies de trabajo, ya sea generalmente pisos y escaleras. El eléctrico es la manipulación de equipos que funcionan con energía eléctrica, y el mecánico la manipulación de herramientas manuales. ¿Qué se hace una vez que se hace la identificación de cuáles son los riesgos? Se aplican unas medidas de control. Y las medidas de control son eliminar, sustituir, realizar control de ingeniería, algunas medidas administrativas y la utilización de elementos de protección personal. Se habla de barreras duras como la eliminar, la sustitución y control de ingeniería, porque son más efectivas que las blandas. Las blandas en este caso son esas medidas administrativas y el EPP. Sin embargo, dependiendo de las características de la actividad y dependiendo también del presupuesto, de muchos otros factores, se van a aplicar unas u otras. Lo ideal es que el EPP no sea el único, sino que sea una combinación de varias medidas. La eliminación, como dice su nombre, es corta de raíz el problema. Por ejemplo, un vendedor que estaba expuesto a robos o a accidentes de tránsito, al pasar a la virtualidad se elimina el riesgo. La sustitución, yo cambio un elemento por otro menos dañino. Por ejemplo, si usa Barsol, bueno, ahora utilizo algún tipo de producto menos tóxico. Control de ingeniería, bueno, hago alguna modificación en los materiales o utensilios de trabajo, por ejemplo, una silla ergonómica. Los administrativos son capacitaciones, señalizaciones, procedimientos, y los elementos de protección personal son elementos que utiliza el trabajador para proteger su propia integridad. Vamos aquí a diferenciar qué viene siendo un incidente y un accidente. El incidente fue un casi accidente. Ocurre el evento, pero no hay lesión. En cambio, el accidente sí es ese evento que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. El accidente se diferencia de la enfermedad en que el accidente es por una exposición aguda, única. La persona, para electrocutarse, necesitó tocar una sola vez una línea electrificada. En cambio, la enfermedad se produce por exposición crónica prolongada de muchos años bajo los efectos de un agente peligroso. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trabajo? Es importante que todos sepan cuál es el canal de comunicación. Lo primero es que no le quitemos importancia a un evento que nos pueda suceder realizando el trabajo y no tengamos miedo de reportarlo, porque quien va a determinar que eso es un accidente es el médico que va a dar la atención. Y en últimos casos, la ARL va a hacer una investigación del evento. Entonces es importante de que se notifique al superior inmediato, que se informe al responsable interno del área de seguridad y salud en el trabajo, y él se va a comunicar con nosotros para encargarnos de hacer el respectivo reporte y posterior a eso hacer la investigación para establecer las medidas correctivas para evitar que eso vuelva a suceder. Es importante que también conozcamos las principales políticas en el marco del sistema de gestión. Está una política general, que es la que establece el compromiso de la empresa. Existe la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, porque el Estado delega en el empleador. Es una función de formar o de promover hábitos de estilo de vida saludable, mirando que un mayor porcentaje de la población no se enferme por estar consumiendo esta sustancia. Existe también una política de prevención de acoso laboral que busca evitar esta situación al interno de la organización, y recientemente se aprobó una de acoso sexual que es más específica hacia ese tipo de problemas.
También existe la política de seguridad vial que se utiliza generalmente en organizaciones en las cuales los trabajadores requieren hacer desplazamientos. Y hay otras políticas que no incluyen esta lámina, que pueden ser la política de desconexión laboral, que generalmente se aplica a organizaciones que realizan teletrabajo. Existe también política de bioseguridad y en general las políticas establecen esos compromisos, lineamientos internos que deben de cumplirse y que tienen que ver con la salud de los trabajadores. Si resumiéramos las obligaciones del empleador de todas estas que estamos viendo acá, yo diría que lo central es que el empleador identifique cuáles son los peligros y establezca medidas de control y determine responsables y recursos para poder realizar una actividad, una gestión preventiva eficaz. Las ARL, que son aseguradoras, ellas también tienen una función de dar apoyo a las empresas que están afiliadas con capacitaciones y con asesorías. Y los trabajadores de todas estas obligaciones que aparecen acá, diría que lo más importante es el autocuidado, porque la empresa bien puede destinar recursos, personal, puede destinar para realizar actividades, pero si yo como trabajador, aquí trabajadores, cualquier persona que es contratada para realizar una labor. Muchas veces hay algún tipo de trabajadores que no se identifican como trabajador, así sean gerentes y al final siguen siendo un trabajador. Yo no tomo conciencia de que en la medida de que yo tomo acciones seguras, como cumplir con los procedimientos que están establecidos, como el uso de elementos de protección personal si son debidos, como la realización de pausas activas, como el uso de las herramientas y el cumplimiento de las recomendaciones que me haya dado el personal de seguridad y salud en el trabajo, como la participación en las capacitaciones. Si yo no tomo cuidado en aprender o en llevar a la vida cotidiana esas prácticas, entonces podría yo estar exponiéndome a un daño debido a mi labor y que pueda tener consecuencias que sean indeseadas. Entonces la idea es que nosotros en el trabajo nos desarrollemos como personas, nos autorrealicemos, pero que no nos enfermemos ni tengamos lesiones. Y en esa medida debemos de involucrarnos. Hay unos espacios de participación que son importantes que los tengamos en cuenta. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo es un órgano en el que participan trabajadores electos por sus compañeros y trabajadores designados por la gerencia y que van a revisar vigilar que se esté cumpliendo en las acciones preventivas y correctivas. El Comité de Convivencia Laboral es un órgano que la función es prevenir y abordar situaciones de conflicto que surjan en la empresa, principalmente problemas de acoso laboral, que son la que está establecida por norma. Y la brigada es un grupo de trabajadores que se organiza para dar una respuesta frente a situaciones de emergencia. Entonces yo espero que esta formación, de manera muy resumida, les sirva para reflejar esos conceptos y sea de mucha utilidad en el seno de su organización. Espero que estén muy bien por su atención. Muchas gracias.